Buenas tardes, licenciada. Somos el grupo A y vamos a presentar lo que es la comunicación. Como integrantes tenemos a Micaela Chango, Nicole Ordóñez, Alexander Carlos Sama, Ariel Yaro, Monserrat Castellanos, Jimena Narcón, Paula Morocho y Micaela Arauz. Definición de comunicación. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Es un fenómeno de carácter social en la que el ser humano quiere comunicarse con la sociedad para así relacionarse, expresarse, transmitir o intercambiar información e ideas. Gracias. Importancia de la comunicación. La comunicación es la forma para tratar de entendernos los unos a los otros. En otras palabras, es la herramienta para relacionarnos, obtener lo que necesitamos o aquello que queramos y para expresar lo que somos. El ser humano es el único con la capacidad de establecer una comunicación compleja. Puede inventar nuevos signos y dar nuevos significados a los existentes. Un ejemplo que nos permite comprender mejor la importancia que tiene la comunicación se da cuando intentamos vender un producto o servicio. Como sabemos, toda campaña de publicidad requiere de una sólida base comunicacional. A quién nos dirigimos, cuándo, cómo, dónde, entre otros. Si no tomamos en cuenta los aspectos comunicacionales de aquello que queremos ofrecer, lo más probable es que nuestra idea de negocio fracase. La comunicación de nuestras ideas y sentimientos es necesaria para mantener una estabilidad emocional. A nivel intrapersonal, la comunicación tiene un rol prioritario para mantenernos sanos y llevar una vida tranquila y de calidad. Gracias. Proceso de la comunicación. Es el conjunto de acciones que se ponen en práctica para transmitir de manera eficaz y eficiente un mensaje entre uno o más individuos. Para esto se necesita el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y también un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse, ya sea de forma oral, escrita, visual, gráfica, entre otros. El lenguaje determina los elementos y fases que necesitamos dentro de un proceso de comunicación. Estos elementos son emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto. Hay que aclarar que para hacer efectivo este proceso debemos seguir sus fases de manera ordenada y utilizar cada elemento ya antes dicho, pues si no seguimos sus fases ordenadamente o alguno de estos llega a faltar, la comunicación no será posible. La participación dentro del proceso de comunicación también es importante. Hay que decir que su participación es intencional, es decir, que se requiere de dos personas para su proceso y que también las personas siempre se predisponen a hablar entre sí cuando el emisor y el receptor tienen afinidad y su contexto es pacífico. Gracias. Elementos de la comunicación. En total son 6. En este caso tenemos como primer elemento el emisor, que es la persona que cree y emite el mensaje, y el receptor, quien es el que recibe el mensaje del emisor, el cual se ha llevado a cabo a través de un proceso de comunicación. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo dice, una profesora está dando una clase de historia a sus estudiantes. El emisor, la profesora, y receptor, los estudiantes. El segundo ejemplo dice, una persona pide un turno médico por teléfono. El emisor es la persona que llama y el receptor el asistente del médico. Gracias. El siguiente elemento es el código, el cual es el lenguaje o la encriptación en la que se transmite un mensaje del emisor al receptor. El emisor siempre va a codificar el mensaje y el receptor lo decodifica para comprenderlo. Los códigos pueden ser lingüísticos y no lingüísticos. En el primer caso es el conjunto de signos que necesita del lenguaje, por ejemplo, el oral y el escrito. Y en el segundo son aquellos códigos que no requieren el lenguaje
no requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir el mensaje. Por ejemplo, los sonidos, los dibujos o los gestos. Los códigos lingüísticos pueden ser de dos tipos, naturales o escritos. Los naturales son aquellos que se perciben a través de los sentidos. Son instantáneos, efímeros y se apoyan en elementos extralingüísticos, mientras que los escritos son aquellos que se perciben necesariamente por la lectura, por lo cual requieren de un aprendizaje y una enseñanza formal. Estos, a diferencia de los otros, van a ser permanentes, tangibles y constituyen un sistema cerrado en sí mismo. Algunos ejemplos de los códigos son los idiomas humanos, como por ejemplo el español, el francés, el inglés, entre otros. Los códigos artificiales, como es el lenguaje de señas, el código Morse o el código binario. Y las señales públicas, que son las señales de tránsito que todos conocemos. El código funciona, como dijimos antes, en dos vías recíprocas, codificación y decodificación. Codificación, el emisor compone el mensaje, y decodificación, el receptor o los receptores deberán decodificar o descomponer el mensaje para tener acceso a él. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien en inglés, debemos componer en dicho código o idioma los mensajes que queremos decir, y cuando el receptor lo recibe deberá decodificar ese mensaje a partir de su conocimiento del inglés. Se debe tomar en cuenta esto último, debido a que es importante la capacidad de acceder al mensaje. Va a depender siempre de los conocimientos del código que tenga el receptor. El siguiente elemento es el mensaje. El mensaje lingüístico es una unidad codificada que comprende el nivel del texto, constituido por un conjunto de elementos lingüísticos que vienen a ser palabras u oraciones que se organizan según reglas literarias. Este va a ser constituido por el emisor, quien va a expresar una intención en una situación determinada. En otras palabras, el mensaje es todo el contenido que el emisor comunica al receptor. Por ejemplo, expresar un sentimiento, dar a conocer una orden o información, o simplemente indicar la hora, la edad de una persona, entre otros. Cabe recalcar que el mensaje se va a componer tanto de conductas verbales como no verbales. Gracias. Los elementos dentro del proceso de la comunicación están el canal, el cual es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, la voz, canal acústico, dibujos y letras, canal visual, etc. El medio por el que se transmita es importante para la recepción e interpretación del mensaje, siendo de fácil entendimiento dependiendo del receptor. Por otro lado, tenemos el contexto o situación, el cual es el conjunto de condiciones en las que se produce la transmisión de un mensaje. En sí, es el entorno o situación extralingüística que rodea e influye a la acción comunicativa, es decir, en cómo una persona se expresa dependiendo del espacio o situación en la que se encuentra. Aquí tenemos otro ejemplo que sería una profesora está dando una clase de japonés a sus estudiantes. En este caso, el canal sería la voz y el pizarrón, mientras que el contexto podría ser un salón de clase o una universidad. Comunicación e información. Estas siempre se relacionan íntimamente y tienden a confundirse. Sin embargo, información es todo aquello que puede ser transmitido y se recibe de forma unilateral, mientras que la comunicación es un acto mediante el cual se transmite una información y puede ser bilateral o multilateral. Las barreras de la comunicación son obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. Una barrera física son las circunstancias en el medio ambiente que impiden una buena comunicación. Estas podrían ser deficiencia de medios de comunicación, ruidos en el ambiente, la iluminación o la misma distancia. Barreras semánticas. Suceden cuando el receptor no comprende correctamente la intención del emisor. Es decir, no se precisa el sentido de lo dicho y queda abierto a distintas interpretaciones. Como ejemplo, pueden ser las diferencias dialectales o idiomáticas o hablar medio en serio o medio en broma.
Barreras fisiológicas. Las limitaciones de los sentidos impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o receptor. Por ejemplo, la manera de hablar de la persona. Ya. Barreras psicológicas. Es la situación psicológica del emisor o receptor, es decir, cómo se encuentra la persona al momento de recibir un mensaje y depende de su estado de ánimo, lo puede interpretar de diferentes maneras. Barreras administrativas. Es la falta de planeación o pérdida en la transmisión. Es la saturación de información. Un ejemplo podría ser cuando estamos en un lugar donde todas las personas hablan al mismo tiempo. Muchas gracias por su atención.